En las profundidades de la selva de Calakmul, donde el sol apenas logra atravesar el espesor de la vegetación y el aire parece guardar secretos milenarios, existe un lugar del que pocos se atreven a hablar. Ni los arqueólogos lo mencionan en sus informes oficiales, ni los guías locales lo muestran a los turistas, ni siquiera por las propinas más generosas. La reserva de la biosfera de Calakmul, en el corazón de Campeche, es mucho más que una joya arqueológica. Es un territorio donde el tiempo se detuvo y la selva aún protege lo que la historia prefirió olvidar. Con más de 7.000 estructuras mayas y una extensión que supera las 700.000 hectáreas, este lugar esconde algo que va mucho más allá de las ruinas, porque lo que distingue a Calakmul no son sus templos, sino lo que se oculta debajo de ellos. Mientras que lugares como Chichén Itzá o Palenque reciben miles de visitantes cada año, ciertas zonas de Calakmul permanecen deliberadamente cerradas al público. Las autoridades mexicanas, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mantienen un silencio peculiar sobre estas áreas restringidas, limitándose a explicar que se trata de zonas de investigación arqueológica en curso. La verdad es considerablemente más inquietante. Todo comenzó en 1985, cuando un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaba excavaciones de rutina en el sector 7 de la zona arqueológica. Lo que encontraron ese día no aparece en ningún informe oficial, pero los testimonios de los trabajadores locales que participaron en la excavación han pasado de generación en generación entre las comunidades cercanas. Según los relatos de estos testigos, a una profundidad de aproximadamente 4 metros, las palas de los arqueólogos tocaron algo que no debería estar allí. No se trataba de otra estructura piramidal o de los restos de algún templo ceremonial típico de la cultura maya clásica. Era algo completamente diferente. Algo que desafiaba todo lo que se conocía sobre la civilización que habitó esta región entre los años 300 y 900 de nuestra era. El descubrimiento inicial consistía en una cámara subterránea de dimensiones considerables, construida con una técnica arquitectónica que no correspondía con ningún periodo conocido de la cultura maya. Las piedras que conformaban las paredes de esta cámara presentaban un tipo de tallado y pulido que requería herramientas mucho más avanzadas que las que supuestamente poseían los antiguos habitantes de la región. Pero lo más perturbador no era la sofisticación arquitectónica del hallazgo. Lo que realmente alarmó al equipo de investigación fueron los restos que encontraron en el interior de esa cámara. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los restos óseos hallados en el sitio presentaban características anatómicas que no correspondían exactamente con las poblaciones mayas típicas de la región. Los huesos mostraban signos de modificaciones deliberadas que iban mucho más allá de las prácticas de deformación craneal conocidas en la cultura maya. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos restos podrían pertenecer a individuos de estaturas significativamente superiores al promedio de la población maya desde la época clásica. Las mediciones preliminares sugerían alturas que oscilaban entre los 2 metros 10 centímetros y los 2 metros 40 centímetros, dimensiones completamente atípicas para las poblaciones mesoamericanas precolombinas. Sin embargo, el aspecto más desconcertante del hallazgo no eran las dimensiones de estos restos, sino las evidencias de lo que parecían ser prácticas rituales, de una naturaleza completamente desconocida en el contexto arqueológico mesoamericano. Las paredes de la cámara subterránea estaban cubiertas por glifos y representaciones pictográficas que no seguían los patrones iconográficos típicos del arte maya. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que estos símbolos podrían representar algún tipo de sistema de escritura o notación ritual que precedería cronológicamente a los sistemas de escritura maya más antiguos conocidos. Pero había algo más en algo que los arqueólogos tardaron semanas en comprender completamente. Los glifos no eran simplemente decorativos, formaban una especie de mapa o diagrama que parecía indicar la ubicación de otras estructuras similares en diferentes puntos de la selva de Calakmul, como si la cámara que habían descubierto fuera solamente una pequeña parte de un complejo arquitectónico y ritual mucho más extenso y elaborado. Durante los meses siguientes, el equipo de investigación siguió las indicaciones de estos mapas glíficos y logró localizar al menos 6 estructuras subterráneas adicionales, todas conectadas por un sistema de túneles que se extendía por varios kilómetros bajo la superficie de la selva. Según arqueólogos del ENACH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que este complejo subterráneo podría haber funcionado como algún tipo de centro ceremonial especializado dedicado a rituales que no tiene paralelo en ninguna otra cultura mesoamericana documentada. En cada una de estas cámaras subterráneas, los investigadores encontraron más restos de individuos de estaturas excepcionales, siempre acompañados de objetos ceremoniales de una sofisticación técnica sorprendente, cuchillos de obsidiana con mangos tallados en jade,
Recipientes cerámicos con diseños geométricos de una complejidad matemática notable, y lo que parecían ser instrumentos astronómicos de una precisión que superaba considerablemente los conocimientos astronómicos atribuidos tradicionalmente a la civilización maya clásica. Pero el verdadero misterio comenzó cuando los arqueólogos intentaron determinar la edad exacta de estos hallazgos. Las primeras dataciones por carbono 14 arrojaron resultados que contradecían completamente la cronología establecida para la ocupación maya de la región. Según estos análisis, algunos de los restos encontrados en las cámaras subterráneas podrían tener una antigüedad de más de 3000 años, lo que los situaría en un periodo muy anterior a la aparición de la civilización maya clásica en Calakmul. Esto planteaba una pregunta fundamental: si estos restos eran anteriores a la ocupación maya de la región. Entonces, ¿quién había construido este complejo ceremonial subterráneo y con qué propósito? Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado evidencias de que el complejo subterráneo de Calakmul podría haber sido utilizado continuamente durante un periodo de más de 1500 años, desde aproximadamente el 1500 antes de nuestra era hasta el año 0 de la era cristiana. Durencito, Dueschi, Peridu, generación tras generación de ocupantes desconocidos, habrían utilizado estas cámaras para realizar rituales que aparentemente involucraban sacrificios humanos de una naturaleza particularmente elaborada y sistemática. Los análisis forenses de los restos óseos revelan patrones de marcas y cortes que sugieren procedimientos rituales altamente codificados y repetitivos, como si cada sacrificio siguiera un protocolo ceremonial extremadamente preciso y detallado, desarrollado a lo largo de siglos de práctica. Pero lo más inquietante de todo era la evidencia de que estos rituales no habían cesado con la llegada de la civilización maya clásica a la región. Por el contrario, parecían haberse intensificado durante el periodo de máximo esplendor de Calakmul como centro político y ceremonial maya. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los mayas no solo conocían la existencia de este complejo subterráneo, sino que lo habían integrado activamente en sus propias prácticas religiosas y ceremoniales. En las capas arqueológicas correspondientes al periodo maya clásico, los investigadores encontraron evidencias de que las cámaras subterráneas habían sido modificadas y ampliadas para acomodar rituales aún más elaborados y de mayor escala. Durante Chiasta Epochá, los sacrificios parecían haberse vuelto más frecuentes y sistemáticos. Los análisis de los restos sugieren que los rituales podían involucrar simultáneamente a decenas de víctimas, todas aparentemente seleccionadas según criterios físicos muy específicos. La versión popular y la leyenda local cuenta que los antiguos mayas consideraban que estas cámaras subterráneas eran portales hacia el inframundo, lugares donde era posible comunicarse directamente con los dioses de la muerte y la regeneración. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre la interpretación religiosa exacta de estos hallazgos. Lo que sí parece claro es que el complejo subterráneo de Calakmul representaba algo mucho más significativo que un simple centro ceremonial regional. Las dimensiones del complejo, la sofisticación de su construcción y la continuidad de su uso durante más de un milenio sugieren que este lugar tenía una importancia fundamental en el sistema religioso y político de toda la región. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la naturaleza de la investigación. En marzo del año 2003, durante una excavación de rutina en la cámara más profunda del complejo, situada a más de 15 metros bajo la superficie, el equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento que obligó a las autoridades mexicanas a clasificar inmediatamente toda la información relacionada con el sitio. En el centro de esta cámara profunda, los investigadores encontraron lo que parecía ser una estructura ceremonial de proporciones monumentales. Se trataba de una especie de altar o plataforma construida en una piedra negra desconocida que no correspondía con ningún material geológico presente naturalmente en la región de Calakmul. Pero lo verdaderamente extraordinario no era el material de construcción de esta estructura, sino lo que había preservado en su interior durante más de 2 milenios. En el centro del altar negro, perfectamente conservado por las condiciones ambientales excepcionales de la cámara subterránea, los arqueólogos encontraron lo que solo puede describirse como un códice de dimensiones extraordinarias, un libro elaborado en un material similar al papel ámate, pero de una durabilidad y resistencia que superaba cualquier técnica de fabricación conocida en Mesoamérica precolombina. Este códice contenía más de 200 páginas de glifos, diagramas y representaciones pictográficas que documentaban en detalle los rituales que se habían realizado en el complejo subterráneo durante más de 1000 años. Pero el contenido de este códice era mucho más específico y detallado que cualquier otro documento maya conocido. No se trataba simplemente de un registro histórico o religioso general, sino de lo que parecía ser un manual de instrucciones extremadamente preciso y técnico. Las páginas del códice describían con un nivel de detalle casi científico
Los procedimientos exactos que debían seguirse para realizar lo que el documento denominaba como rituales de apertura dimensional. Incluía diagramas anatómicos que mostraban exactamente cómo debían realizarse los sacrificios. Especificaciones precisas son sobre las fechas y condiciones astronómicas requeridas para cada tipo de ritual, e incluso fórmulas matemáticas para calcular las cantidades exactas de sangre y otros materiales orgánicos necesarios para cada ceremonia. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de contacto entre las civilizaciones mesoamericanas y culturas tecnológicamente más avanzadas, posiblemente de origen no terrestre. Esta hipótesis, sin embargo, no ha sido confirmada por la comunidad académica oficial. Lo que sí resulta incuestionable es que el Códice del Altar Negro contenía conocimientos que excedían considerablemente el nivel tecnológico y científico, atribuido tradicionalmente a las civilizaciones precolombinas. Las fórmulas matemáticas incluidas en el documento utilizaban conceptos de geometría avanzada y cálculos astronómicos que no serían desarrollados por la ciencia europea hasta varios siglos después de la conquista española de América. Más perturbador aún era el hecho de que muchas de estas fórmulas parecían funcionar. Cuando los investigadores aplicaron los cálculos descritos en el códice a las condiciones astronómicas actuales, descubrieron que las predicciones del documento sobre eclipses, alineaciones planetarias y otros fenómenos astronómicos eran notablemente precisas incluso para eventos que ocurrían décadas en el futuro. Pero la verdadera naturaleza del misterio de Calakmul no se reveló completamente hasta que los investigadores comenzaron a experimentar con las instrucciones rituales más complejas descritas en las páginas finales del códice. Estas páginas finales contenían descripciones de un ritual que el documento denominaba como la Gran Apertura. Una ceremonia que aparentemente requería la participación simultánea de exactamente 66 individuos, realizándose en condiciones astronómicas extremadamente específicas, que se alineaban solamente una vez cada 52 años según las instrucciones del códice. Este ritual permitiría establecer una comunicación directa con lo que el documento describía los señores del tiempo anterior. Entidades que supuestamente habían habitado la región mucho antes de la llegada de los primeros seres humanos a América. Los arqueólogos inicialmente interpretaron estas descripciones como elaboradas mitologías religiosas típicas de las cosmologías mesoamericanas complejas. Sin embargo, su perspectiva cambió completamente cuando descubrieron que las condiciones astronómicas requeridas para la Gran Apertura se alinearían perfectamente durante la noche del 21 de diciembre del año 2012. Esta fecha coincidía exactamente con las predicciones del calendario maya sobre el fin de la era actual, lo que sugería que el Códice del Altar Negro y las tradiciones calendáricas mayas más conocidas formaban parte de un sistema profético y ceremonial mucho más integrado y sofisticado de lo que se había comprendido anteriormente. Conforme se aproximaba esta fecha, los investigadores comenzaron a notar cambios inquietantes en las cámaras subterráneas de Calakmul. Las mediciones electromagnéticas de rutina revelaron fluctuaciones de energía completamente atípicas en el área del complejo subterráneo. Los instrumentos de medición registraban pulsos electromagnéticos regulares que parecían emanar directamente del altar negro, con una intensidad que se incrementaba gradualmente conforme se aproximaba la fecha indicada en el códice. Más desconcertante aún era el hecho de que estos pulsos electromagnéticos seguían patrones rítmicos que correspondían exactamente con las frecuencias descritas en las fórmulas matemáticas del códice, como si el altar negro estuviera respondiendo de alguna manera a las alineaciones astronómicas predichas en el documento antiguo. Durante las semanas previas al 21 de diciembre del 2012, las anomalías electromagnéticas se intensificaron hasta alcanzar niveles que interferían con el funcionamiento normal de todos los equipos electrónicos en un radio de varios kilómetros alrededor del complejo subterráneo. Los investigadores también comenzaron a reportar experiencias auditivas inexplicables durante sus trabajos en las cámaras más profundas del complejo. Varios miembros del equipo describían la percepción de sonidos que parecían provenir de las profundidades de la Tierra, como voces humanas hablando en idiomas completamente desconocidos, pero con patrones tonales que resultaban extrañamente familiares y reconocibles. Estos fenómenos auditivos se intensificaban significativamente durante las noches de luna nueva, y alcanzaban su máxima intensidad precisamente en las fechas que el códice identificaba como propicias para los rituales más importantes. La noche del 21 de diciembre del 2012, un equipo reducido de investigadores del INAC decidió permanecer en el complejo subterráneo para documentar cualquier fenómeno que pudiera ocurrir durante las condiciones astronómicas predichas por el códice. Lo que experimentaron esa noche cambió para siempre su comprensión de los misterios arqueológicos de Calakmul.
Exactamente a las 11:47 de la noche, hora local, todos los instrumentos de medición del complejo Subitegenu registraron simultáneamente un pulso electromagnético de una intensidad sin precedentes, que duró exactamente 4 minutos y 33 segundos. Durante esos 4 minutos y 33 segundos, los investigadores reportaron una serie de experiencias sensoriales que desafiaban cualquier explicación convencional. Durante esos 4 minutos y 33 segundos, los investigadores experimentaron algo que desafiaba toda lógica. Las paredes de la cámara subterránea comenzaron a emitir una luz tenue de color azul verdoso que pulsaba al mismo ritmo que las frecuencias electromagnéticas registradas por sus instrumentos. Pero lo más desconcertante no era la luminiscencia de las piedras. Varios miembros del equipo reportaron haber percibido con total claridad las voces que hasta entonces habían sido apenas susurros imperceptibles. Durante esos pocos minutos, las voces se volvieron nítidas, comprensibles, como si alguien estuviera hablando directamente a sus oídos en un idioma que, pese a ser completamente desconocido, lograban entender perfectamente. Las grabaciones de audio realizadas esa noche capturaron estos sonidos con una claridad excepcional. Cuando los técnicos analizaron posteriormente las grabaciones, descubrieron que las voces seguían patrones lingüísticos extremadamente complejos, con estructuras gramaticales que no correspondían con ninguna familia de lenguas conocida en el mundo. Más inquietante aún era el contenido de lo que estas voces comunicaban. Según los testimonios de los investigadores que estuvieron presentes, las voces describían con detalle eventos históricos que habían ocurrido en la región de Calakmul durante los últimos 3000 años, incluyendo información sobre personajes históricos mayas específicos que solo aparecen mencionados en códices muy especializados. Pero también hablaban del futuro. Las voces proporcionaron predicciones extremadamente detalladas sobre eventos que ocurrirían en los años siguientes, incluyendo fechas exactas de terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales que efectivamente se cumplieron con una precisión alarmante. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que después de aquella noche del 21 de diciembre del 2012, las propiedades físicas del complejo subterráneo de Calakmul cambiaron de manera permanente e inexplicable. El altar de piedra negra comenzó a mostrar variaciones de temperatura que no correspondían con las condiciones ambientales de la cámara. Los instrumentos registraban diferencias térmicas de hasta 15 grados centígrados entre diferentes secciones del altar, formando patrones geométricos que cambiaban constantemente, pero siempre mantenían una simetría perfecta. Los análisis químicos realizados sobre muestras de la piedra negra revelaron una composición mineral que desafía toda explicación geológica convencional. El material contiene elementos que no existen naturalmente en la corteza terrestre, al menos no en las concentraciones y combinaciones encontradas en el altar de Calakmul. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que algunos de estos elementos solo pueden producirse artificialmente en laboratorios especializados, utilizando tecnología de aceleradores de partículas extremadamente avanzada. Esto plantea la pregunta fundamental de cómo una civilización precolombina pudo haber creado o adquirido materiales que requieren tecnología del siglo XXI para ser fabricados. Durante los meses siguientes al evento del 21 de diciembre, los investigadores comenzaron a notar que las cámaras subterráneas del complejo parecían estar expandiéndose por sí solas. Los túneles que conectaban las diferentes estructuras se alargaban gradualmente, siguiendo patrones geométricos precisos que correspondían exactamente con los diagramas mostrados en las páginas finales del Códice del Altar Negro. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que esta expansión no se debe a procesos geológicos naturales como la erosión o el asentamiento del terreno. Por el contrario, las nuevas secciones de túneles muestran el mismo tipo de construcción sofisticada que caracteriza a las cámaras originales, con paredes perfectamente talladas y sistemas de drenaje extremadamente elaborados. Lo más desconcertante es que estas nuevas secciones aparecen completamente terminadas de la noche a la mañana, sin ningún signo de trabajo de construcción o excavación reciente, como si hubieran existido siempre bajo la superficie esperando el momento adecuado para revelarse. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que el complejo subterráneo actual podría tener una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en una de las estructuras arquitectónicas subterráneas más grandes jamás descubiertas en América. Pero el verdadero misterio se profundizó cuando los investigadores comenzaron a explorar estas nuevas secciones. En cada cámara recién descubierta encontraron evidencias de ocupación reciente que no podían explicar de ninguna manera racional. Rastros de hogueras que aún conservaban cenizas tibias, recipientes cerámicos que contenían restos de alimentos frescos e incluso huellas humanas impresas en el barro húmedo del suelo.
Todo sugería que alguien había estado utilizando estas cámaras muy recientemente, posiblemente solo horas antes de que los arqueólogos las descubrieran. Las huellas encontradas en estas nuevas cámaras presentaban características extremadamente peculiares. Los análisis forenses revelaron que correspondían a pies humanos de dimensiones considerablemente superiores al promedio actual, con estructuras óseas que sugerían individuos de estaturas que oscilaban entre los 2 metros 30 centímetros y los 2 metros 60 centímetros. Pero lo más inquietante era que estas huellas aparecían constantemente. Cada vez que los investigadores regresaban a una cámara que habían documentado previamente, encontraban nuevas huellas frescas, como si los ocupantes desconocidos del complejo estuvieran evitando deliberadamente cualquier encuentro directo con el equipo de investigación. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estas evidencias de ocupación reciente podrían indicar que el complejo subterráneo de Calakmul nunca fue realmente abandonado. Posivo-Menchi, una población desconocida, ha continuado habitando y utilizando estas cámaras de manera ininterrumpida durante más de 1000 años, manteniendo tradiciones y conocimientos que se remontan a las civilizaciones precolombinas más antiguas. Esta hipótesis explicaría muchas de las anomalías observadas en el complejo. Los sistemas de ventilación y drenaje funcionan con una eficiencia que requiere mantenimiento constante. Las antorchas de las cámaras principales se encienden automáticamente cuando detectan la presencia de visitantes, sugiriendo la existencia de algún tipo de sistema de iluminación extremadamente sofisticado que alguien debe estar manteniendo y operando. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los ocupantes actuales del complejo podrían ser descendientes directos de los constructores originales, preservando conocimientos y tradiciones que se han transmitido de generación en generación durante milenios. Las leyendas locales de las comunidades mayas cercanas a Calakmul hablan los guardianes de la profundidad, individuos de gran estatura que supuestamente protegen los secretos más sagrados de la civilización maya. Según estas tradiciones orales, estos guardianes solo se manifiestan durante periodos de gran importancia astronómica y ceremonial. La versión popular cuenta que estos guardianes poseer conocimientos que permitieron a los antiguos mayas realizar sus cálculos astronómicos más precisos y construir sus monumentos más impresionantes científicamente. Sin embargo, no hay consenso sobre la interpretación exacta de estos relatos tradicionales. Durante las semanas finales del año 2012, los fenómenos electromagnéticos en el complejo subterráneo alcanzaron intensidades que obligaron a las autoridades mexicanas a establecer un perímetro de seguridad permanente alrededor de toda la zona arqueológica. Los equipos electrónicos dejaron de funcionar correctamente en un radio de más de 5 kilómetros alrededor del complejo, y varios aviones comerciales que sobrevolaron la región reportaron interferencias significativas en sus sistemas de navegación. Pero el evento más significativo ocurrió durante la madrugada del 31 de diciembre del 2012. A las 3:22 de la madrugada, todos los instrumentos sísmicos de la región registraron una serie de vibraciones subterráneas extremadamente regulares y rítmicas que duraron exactamente 52 minutos. Estas vibraciones no correspondían con ningún tipo de actividad sísmica natural conocida. Por el contrario, seguían patrones musicales complejos que recordaban a las composiciones ceremoniales de la música maya tradicional, pero con una sofisticación y complejidad armónica que superaba cualquier expresión musical conocida de las culturas precolombinas. Los investigadores que permanecieron en el complejo durante esa madrugada reportaron haber escuchado estos sonidos como una sinfonía subterránea de proporciones monumentales, interpretada por centenares de voces humanas que cantaban en perfecta armonía desde las profundidades de la tierra. Y entonces, exactamente a las 4:14 de la madrugada, todo se detuvo de manera súbita y completa. Las vibraciones cesaron, los pulsos electromagnéticos desaparecieron, y el complejo subterráneo de Calakmul quedó sumido en un silencio absoluto, que se mantiene hasta el día de hoy. Desde entonces, las cámaras subterráneas permanecen completamente inactivas. No hay más huellas frescas, no hay más evidencias de ocupación reciente, y no se han detectado más anomalías electromagnéticas o acústicas. Es como si los ocupantes desconocidos del complejo hubieran completado algún propósito fundamental y simplemente hubieran desaparecido, dejando tras de sí únicamente los enigmas arqueológicos más desconcertantes jamás descubiertos en territorio americano. Hoy, más de una década después de estos eventos, las autoridades mexicanas mantienen clasificada la Mayo R, parte de la información relacionada con los hallazgos de Calakmul. Solo un reducido grupo de investigadores especializados tiene acceso a las cámaras subterráneas más profunda, y sus descubrimientos raramente llegan al conocimiento del público general. Pero los misterios de Calakmul siguen allí, esperando en las profundidades de la selva tropical, guardando secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana y de las civilizaciones que nos precedieron en este continente.
Los secretos del santuario perdido continúan desafiando todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado y tal vez sobre nuestro futuro. Nos vemos en el próximo video.